Queridos espectadores, hoy examinaremos con ustedes la emotiva confesión del popular actor turco Kerem Bürsin. En esta serie de vídeos titulada Conmovedora confesión de Kerem Bürsin, él siempre fue mi activo más valioso, discutiremos en detalle el significado y los efectos detrás de las sinceras palabras de Kerem. Kerem Bürsin es uno de los nombres populares en Turquía tanto por su actuación como por su personalidad. Las confesiones de Kerem, que aparecen con frecuencia en los medios y las redes sociales, afectaron profundamente a sus fans. Él siempre fue mi posesión más preciada. Sus palabras fueron interpretadas como una confesión sincera proveniente del corazón de Kerem. Sin embargo, se requiere un análisis más profundo para comprender el verdadero significado detrás de esta confesión. ¿Quién es la persona a la que Kerem llama a él? ¿Cuál es la historia detrás de estas palabras? ¿Qué tipo de pistas dan estas confesiones de Kerem sobre sus relaciones personales y su mundo emocional? Estas confesiones de Kerem despertaron una gran curiosidad entre sus fans. Si bien algunos fanáticos pensaron que estas palabras estaban dirigidas a su novia Hande Erçel, otros argumentaron que podrían referirse a familiares o amigos cercanos. Sin embargo, su verdadero significado solo puede ser explicado por el propio Kerem. Para comprender el contexto emocional detrás de la confesión, es importante examinar a las personas importantes en la vida de Kerem y sus relaciones. Además, también se debe tener en cuenta qué tipo de proceso emocional está atravesando Kerem y qué quiere expresar al compartir estas palabras. Esta serie de vídeos nos ayudará a comprender el verdadero significado y los efectos detrás de las emotivas confesiones de Kerem Bürsin. En los próximos episodios conoceremos información más detallada sobre las palabras de Kerem y haremos todo lo posible para satisfacer la curiosidad de sus fans. Las emotivas confesiones de Kerem Bürsin, la historia detrás de palabras significativas. Él siempre fue mi activo más valioso de Kerem Bürsin. Su emotiva confesión conmovió profundamente a sus fans. En este episodio veremos más de cerca la historia detrás de las significativas palabras de Kerem. En primer lugar, es importante comprender en qué contexto y situación Kerem hizo estas confesiones. El entorno y el periodo de tiempo en el que se compartieron estas palabras pueden ayudarnos a comprender el verdadero significado de las palabras. Quizás Kerem pronunció estas palabras bajo la influencia de un momento emotivo. ¿Quién es la persona a la que Kerem llama a él? La respuesta a esta pregunta nos permitirá comprender el verdadero significado de la confesión. Es importante determinar si estas palabras se refieren a su novia, Hande Erçel, o a sus familiares o amigos cercanos. Podemos encontrar una respuesta a esta pregunta considerando a las personas importantes en la vida de Kerem. Estas confesiones de Kerem también pueden dar pistas sobre su mundo emocional. Quizás Kerem decidió compartir estas palabras porque estaba atravesando un proceso emocional. Detrás de estas palabras, puede haber el deseo de Kerem de llenar un vacío emocional o establecer un vínculo. El impacto de estas confesiones en los fans también es importante. Las sinceras palabras de Kerem permiten a sus fans establecer una conexión emocional y empatizar más con él. El impacto de estas palabras en los fans y las reacciones que recibieron muestran cuán importantes son las emotivas confesiones de Kerem. Dinámica de relaciones, ¿a quién valora Kerem? Él siempre fue mi activo más valioso de Kerem Bürsin. Su emotiva confesión despertó gran curiosidad entre los fanáticos. En este episodio examinaremos quién le importa a Kerem y cómo esta confesión afecta la dinámica de la relación. En primer lugar, es importante determinar quién es la persona a la que llama a él. Esto nos ayudará a entender si Kerem se refiere a su novia Hande Erçel o a sus familiares y amigos cercanos. El apego emocional de Kerem a esta persona puede determinar el verdadero significado de la confesión. Si la persona a la que llama a ella es su novia Hande Erçel, es importante entender cómo esta confesión afecta su relación. Esta emotiva confesión de Kerem puede reflejar su deseo de profundizar su relación o establecer un vínculo más estrecho. Además, también se debe tener en cuenta la respuesta emocional de Hande a Kerem. Sin embargo, si la persona a la que llama él no es su amante, debemos considerar a otras personas importantes en la vida de Kerem para comprender mejor la historia detrás de esta confesión. ¿Quién podría ser la persona que creó un vínculo tan especial entre la familia, los amigos cercanos o los colegas de Kerem?
El impacto de las confesiones de Kerem en la dinámica de la relación también es importante. Esta confesión puede reflejar el deseo de Kerem de tener más sinceridad y apertura emocional en sus relaciones. Al mismo tiempo, también deben examinarse las razones emocionales y las consecuencias detrás de compartir esta confesión.